Estamos cambiando aquí la mesa del comedor. Tuve que cortarle aquí un cachito porque quedaba sobresaliendo la base. La otra llegaba como acá. Preferimos tener esta mesa que es un poco más ancha para que sea más cómodo para poner el computador, comer y todo. Acá 3, 6. Cambio. Esa es la agarradera que está ya lijada. Las puse sobre la zapatilla que Se ya ve el están... color teca y está. ¡Y! Sin lijar. Ir gris pintando. ¿Cómo vamos, amor? Aquí dejándome embarrar. Estamos guardando las cosas para ir a nuestra primera noche en el barco. Hola. Sí. Nos vamos. ¿Qué Bueno, pasó? vamos a aprovechar que no hace frío porque no tenemos calefactor todavía. Y se supone que va a estar como rico el clima hoy. Aunque está lloviendo fuera. Pero se supone que se va a despejar en un rato, como en un par de horas o algo así. No se ve como que se va a despejar, pero se supone. Yo llevo traje de baño. La Feña lleva traje de baño. Yo tengo el traje de baño allá en el barco, así que... Pero igual no creo que me lance al agua. Saliendo a la marina, la Feña lleva traje de baño con toda la fe. Toda la fe que va a salir el sol. Salió y de hecho hay que sensación térmica de 20. Estamos los dos con polera manga corta. Ahí. Y está rico y es tarde. Para los cálculos. Cerveza para los cálculos renales. Está exquisito el día. En la mañana estaba horrible. Frida está limpiando el piso nuevamente. Que lo vamos a pintar. No cachaba que se podían desatornillar las tablitas que van acá al lado. Sí, pero... Están llenos de maruchan. Sí. No sé qué onda la persona que vivió acá, comía puro maruchan. El problema es que el Chris había limpiado el piso. Acababa de enjuagar el piso Y ahora lo embarré no quedó muy todo. bueno. Perdón, amor. Perdón, te lo juro que perdón, pero mejor limpiar esto al tiro. ¿Qué andáis usando mis crocs? Sí, porque yo no tengo. Oh, ajá, Oh. ajá. Bueno, ahora por segunda vez el piso está limpio. Al fin. Hay que sacar el agua primero de acá, de la sentina. Sí. Vocabulario técnico. Aprendí. Ahí tengo que hacer como una cajita para eso porque el dueño anterior no era muy bueno ahí con el pulso ni nada porque cáchense ese hoyo. Yo no sé cómo alguien puede hacer un hoyo así como tan animal. Bueno, quizás no fue el dueño anterior, quizás qué onda, pero está acuático el hoyo. Ya menos, las maderas estaban horribles cuando llegamos al barco. Estaban todas resecas, ahora ya se ven mejor. Le lijamos y barnizamos de nuevo esta agarradera por dentro y por fuera. Así que quedaron buenas. Arreglaste el mueble de cocina. Claro, arreglamos el mueble de cocina dentro de lo que se pudo. Aún no lo termino, tengo que hacerle unos detalles. Le tengo que poner la manilla, un picaporte ahí para cerrar. Bueno, los cojines ya están listos acá, solamente que no los tenemos puestos, están allá porque estábamos limpiando, no queríamos ensuciarlo. Y tengo que revisar también esa ventilación de acá y poner una luz acá porque están los cables. Queda menos. Y anda toda la gente ya disfrutando de los barcos acá. Los vecinos, los dos de los lados, ahí estaban tomando cerveza. Otro que está acá al frente también. Así que ya se siente que hay más movimiento por acá. Nosotros nos demoramos igual porque no es como que vengamos tanto al barco. Y lo otro es que no sabemos nada. Si comprar un tornillo es como, ¿dónde venden esto? Bueno, no un tornillo, pero cosas más específicas. A mí me ha costado un mundo encontrar esa cosita que es para atrás. No sé el nombre técnico, pero es como tipo cuerina. Como que todo nos ha demorado.
pero a la vez igual hemos avanzado años porque yo llegué hace 3 meses, él quería hace 5. Estos estaban todos los cables ahí a la vista, así que le hice algo ahí un poco más choro, con una maderita. Y le puse porque este velero no tiene nada de electrónica, no tiene chart plotter, no tiene nada así. No tiene ni un instrumento, es como que se lo sacaron todo. Y no tenía ni siquiera para ver el voltaje de la batería, para ver cuánta carga tenía, así que le instalé para poder ver cuánto tenía. Más que nada cuando falló el motor, estaba difícil saber qué voltaje tenía y no sabía si no prendía porque me faltaba batería o no. Así que ahí de a poco lo vamos equipando, al menos como con lo mínimo que nos sirva como para salir por acá. Tiene 3 sábanas, o sea, está el cubre colchón y 2 sábanas. Vamos a ver cómo queda. Estos ganchitos que es como ponerlos ahí en la punta para que no se soltara. Ahora Bacán. tenemos que poner el cobertor. Ah, huele limpio. No había venido al baño de la Marina, está re bueno. Tiene ducha, tiene un gimnasio por allá, la lavandería, bueno, los baños obviamente. Y lo loco es que está bajo el agua, que sería bienvenido a Volen bajo el agua. Y ahí está la feña. Voy subiendo la escalera y llegamos acá. Aquí está el mar, el agua, el fiordo de Oslo. Y allá está la feña, bajo el agua. Lo único que le faltó fue como una ventanita para ver por abajo del agua. Eso estaba re bueno. Privado. Ah. Oh, no se abrió la puerta. Muy pesado. Ojalá funcionemos tarde. Y acá está un bar que no tengo idea cuándo abre porque todas las veces que he venido está cerrado. ¿Cómo estuvo la noche? Bueno. Vamos recién despertando y hay muchas familias de patitos, mira. Ay, ahí anda. Por allá está el barco. A ver si lo enfoco. Muy linda la jardinera. Está bueno. Está bueno. Un bar por allá. Galería de arte. Cerámica, por ahí dice. Un taller de cerámica. Thank you so much. That's very handy. Yo no sé quién dijo que los noruegos eran pesados. El vecino ya ha metido conversa todos los días desde ayer. Nos dijo que estacionáramos el auto en su casa. Demasiado amable. Bueno, yo ya compartí. Debo ordenar. Porque tenemos que terminar el baño. Y porque hoy ya nos vamos a volver a la casa. Mañana es feriado, pero igual tenemos que hacer cositas en la casa. Estábamos limpiando aquí y llegaron nuestros vecinos a regalarnos un heladito. Buena onda. A tomar heladito. Aquí la feña tiene lista ya la renovación de todo el velero. Pintó la bañera, tiene una mano eso, pero estaba horrible antes y ahora ya se ve mucho más decente ya. La tapa del pozo de ancla. Y ahora vamos a pintar esto, que es una de las partes que menos nos gustan del barco, que es esta escotilla, pero son amarillas y en varios barcos las tienen así, barcos antiguos, y no se ven muy bien, entonces yo creo que blanca ya se va a ver mucho mejor. Así que ahí está la feña. Hola. Haciendo toda la renovación del velero.
Pintándolo. Va a quedar perfecto. Ya ahora se ve raro igual ahí tan blanco con esto, pero después vamos a pintar esta parte antideslizante también. Sí. Entonces se van a ver como los parches blancos, que creo que se va a ver mejor. Son solo las partes como que están con antideslizantes. Claro, porque si no, si nos ponemos a pintar los bordes y todo, vamos a terminar pintando todo el barco. Así que yo creo que con la parte del antideslizante va a quedar bueno. Pero ahí vamos con el avance. Ya instalamos el baño, un baño químico. No instalamos el marino porque no tenía la instalación el barco y la verdad es que no tengo idea cómo se instalan. Quizás para el segundo barco, bueno, el segundo vamos a buscar uno que tenga baño marino. Pero este no nos quisimos complicar mucho, así que compramos uno químico y le hice una base y lo instalé. Porque la base no era como tan grande la parte del suelo para poder apoyar bien el baño. Así que le hice una base chica. Se ve ahí. Así que quedó mucho más piola. Así que ya va agarrando forma el velero. Entre amarillo y blanco, no, prefiero 1000 veces el blanco. Yo creo que igual es para que pase un poco más de luz o algo abajo, pero es que abajo también se ve feo. Tampoco nos gusta así, entonces prefiero que quede blanco nomás. Se ve mucho mejor. Queda muy bueno el piso. Sí, cambió mucho el color.